Bueno, vamos a arrancar con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Hoy vamos a ver práctica 1, los temas de función de autocorrelación y densidades espectrales. Vamos a arrancar con un repaso de lo que nos quedó de la teoría. Sabemos que las señales determinísticas se pueden separar en señales de energía y señales de potencia. Las señales de energía son aquellas que, si calculamos su energía, de acuerdo a la definición que vemos acá, nos da un valor acotado, es decir, menor a infinito. En cambio, las señales de potencia, si le aplicamos esta definición y calculamos su energía, nos va a dar un valor no acotado, entonces las caracterizamos con la potencia media. La potencia media, como vemos, a partir de esta definición, es el valor medio temporal del módulo cuadrado de x de t. Para este tipo de señales, este módulo cuadrado de x de t representa la potencia instantánea. Si calculamos ese valor medio temporal, nos va a dar un valor acotado, precisamente, y distinto de cero, menor a infinito. Dentro del conjunto de las señales de energía se encuentran aquellas señales que tienen un soporte temporal finito y son integrables en ese intervalo. Y por otro lado, dentro del conjunto de las señales de potencia se encuentran las señales periódicas, por ejemplo. Empecemos ahora por un rato solamente en las señales de energía. Si vamos a recurrir entonces ahora a la identidad de Parseval para ver cómo es el cálculo de la energía. Si definimos a x de f como la transformada de Fourier de x de t, sabemos que la energía se puede calcular en el dominio temporal a partir de la definición que vimos anteriormente, o también en el dominio de la frecuencia, haciendo la integral del módulo cuadrado de x de f. Este integrando módulo cuadrado de x de f es lo que llamamos densidad espectral de energía, y queda definida de esta forma entonces. Lo que nos representa es cómo se distribuye la energía de la señal para distintos valores de frecuencia. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la energía en un dado ancho de banda, podemos integrarla en ese intervalo, o si queremos calcular la energía total de la señal, bueno, hacemos lo que dice acá, que es integrarla de menos infinito a infinito. Esta densidad espectral entonces la podemos escribir como el producto de x de f y x de f conjugado, y bueno, y recurriendo a las definiciones de transformada de Fourier y sus propiedades, teniendo en cuenta que el conjugado de la transformada de x de t, que sería este x de f conjugado, la podemos vincular a como la transformada de Fourier de x reflejado y conjugado, que es lo que vemos acá. Fíjense, esta x menos representa x conjugado, que es igual a x de menos t. Perdón, x reflejado, me estaba queriendo decir. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que el producto de las transformadas lo podemos escribir como la transformada de la convolución de sus antitransformadas, llegamos a esta expresión, en donde decimos que la densidad espectral de energía, entonces la podemos vincular a través de la transformada de Fourier con esta integral. Esta integral es lo que nosotros llamamos función de autocorrelación, como vieron en la teoría. Esta función de autocorrelación entonces ya determinamos que queda vinculada con la densidad espectral de energía a través de la transformada de Fourier, y se calcula de esta manera. Lo que nos indica es cuán parecida es la señal a sí misma para un retardo tau, que es la variable de esta función. Esta función de autocorrelación tiene ciertas propiedades, entre ellas está que si la evaluamos en cero, fíjense que esta expresión termina tomando esta forma, que es idéntica a la definición de energía. Entonces, en el caso de señales de energía, la función de autocorrelación evaluada en cero nos da el valor de energía, que es lo mismo que decir, bueno, la integral de ese x de f menos infinito a infinito también. Por otro lado, sabemos que tiene un máximo en cero, o sea que para cualquier otro valor de tau distinto de cero, siempre va a tomar valores menores o iguales a su valor en cero. Y por otro lado, sabemos que tiene simetría hermítica, es decir que Rxx de tau es igual a Rxx de menos tau conjugado. Para señales reales esto quiere decir que es par. Ahora, si nos vamos al conjunto de las señales de potencia, las relaciones son similares, pero cambian algunas definiciones. Sabemos que la definición de densidad espectral de potencia ahora va a ser el límite de t tendiendo a infinito de 1 sobre 2t por la densidad espectral de energía de la señal truncada. Fíjense que según la definición que dijimos antes, esto representa la densidad espectral de energía de la señal si la truncamos a un intervalo de menos t a t. Entonces después hacemos el límite de t tendiendo a infinito de 1 sobre 2t por esa densidad espectral de energía. Y eso nos va a dar la densidad espectral de potencia. Y de la misma forma que la densidad espectral de energía está vinculado con la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Esta función de autocorrelación, para señales de potencia en este caso, hay que calcularla de una forma ligeramente distinta, porque
tenemos que tener el mismo recaudo que el cálculo de la potencia, que es que ahora lo que hacemos es calcular el valor medio temporal de este integrando precisamente. No podemos integrarlo de menos infinito a infinito, así que lo hacemos de esta forma. Entonces, teniendo en cuenta esas salvedades en las definiciones, vemos que la relación se mantiene. La densidad espectral de potencia va a ser la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Y dentro de este conjunto, como dijimos, tenemos las señales periódicas, que son un caso particular en el cual es bastante más sencillo calcular la función de autocorrelación, porque sabemos que si una señal es periódica, emite una representación en serie de Fourier, donde vemos que los coeficientes C sub k se pueden calcular de esta manera. Esto ya lo saben de las materias previas. Y se puede demostrar, y les recomiendo que lo hagan, es una cuenta muy sencilla, que si introducen esta definición de x de t en la definición de la función de autocorrelación, lo que obtienen es esto que tienen acá, que como ven tiene una estructura muy similar a la señal original. Fíjense que esta es la función de autocorrelación para esta señal periódica, que al igual que la señal periódica es una sumatoria infinita de exponenciales complejas con relación armónica. Ven que lo que va cambiando es este k, que toma valores enteros de menos infinito a infinito. Lo que me van representando son distintas exponenciales complejas que están separadas cada uno sobre t. Acá pasa exactamente lo mismo, la diferencia es cuáles son los coeficientes. Mientras que acá los coeficientes eran c sub k, acá los coeficientes de esta combinación lineal es el módulo cuadrado de esos mismos coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos representar, nosotros nos da una determinada señal periódica y podemos representarla rápidamente con su representación en serie de Fourier, ya teniendo estos coeficientes C sub k, los podemos meter en esta expresión y ya obtenemos su función de autocorrelación. No hay que hacer mucha cuenta como en los casos en general, donde sí tenemos que calcular esta integral, el límite y todo lo demás. Y como última conclusión, podemos ver también que si x de t es una señal periódica de periodo t, entonces la función de autocorrelación también va a ser periódica y de periodo t, como vemos en este caso. Por otro lado, vamos a introducir las definiciones de qué sucede si x de t es una señal aleatoria. Ya nos vamos del mundo de las señales determinísticas, sino que pensamos en señales aleatorias que pueden estar representando muchos fenómenos o muchas señales distintas en las que estamos acostumbrados a trabajar en comunicaciones. Y en ese caso, la función de autocorrelación cambia su definición y toma esta forma que está acá. Fíjense que ahora ya la promediación no la hacemos en el tiempo, sino que la hacemos en realizaciones, digamos. Es una promediación estadística. Entonces, en general, esta esperanza del producto de x conjugado de t por x de t más tau va a depender tanto de t como de tau. Entonces, a diferencia de la señal de las autocorrelaciones para señales determinísticas, la función de autocorrelación para procesos aleatorios puede depender tanto de t como de tau. ¿Cómo calculamos entonces ahora la densidad espectral de potencia para señales aleatorias o que estamos modelando como procesos estocásticos? Es muy similar al caso determinístico. En este caso, la densidad espectral de potencia va a ser la transformada de Fourier de este Rxx de tau medio que le estamos poniendo, por eso no estamos poniendo la barra. Lo que significa esta función es el valor medio temporal de la función de autocorrelación como la definimos acá arriba. Fíjense, como dijimos que en general la función de autocorrelación puede depender tanto de t como del desplazamiento tau, entonces para calcular su transformada de Fourier y hallar la densidad espectral de potencia, primero lo que hacemos es hacer una promediación temporal en t. Entonces nos sacamos esa dependencia y después se transforma y ahí sí obtenemos la densidad espectral de potencia. Hay ciertos procesos que tienen la propiedad estadística de ser estacionario en sentido amplio, y eso significa que su función de autocorrelación no depende de t, depende exclusivamente de tau. Eso quiere decir que en cualquier instante en el que yo mire dos instantes distintos del mismo proceso, su correlación estadística va a ser la misma, no va cambiando con el tiempo, digamos, solamente depende de cuán separado yo esté mirando esos dos instantes. Y obviamente si no depende de t, este Rxx de tau va a ser igual a su promedio temporal, entonces no hace falta calcularlo y directamente la densidad espectral de potencia se calcula como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación como está definida acá. Vamos a ver un ejemplo que es el primer ejercicio de la práctica 1, donde nos presentan esta señal x de t, que como vemos es seno de 20 pi t más j coseno de 40 pi t. Es una señal compleja que tiene dos sinusoides, una en su parte real y otra en su parte
imaginaria. Si la graficamos, vemos que toma esta forma. Obviamente es una señal compleja, tenemos que graficar la parte real e imaginaria por separado. Y lo que vemos es que estamos trabajando con una señal periódica de periodo 0,1, porque como vemos, cada 0,1, tanto la parte real como la parte imaginaria vuelven a tomar los mismos valores. Entonces, vamos a ir calculando todo lo que nos piden. En primer lugar nos piden calcular el valor medio. Fíjense que si calculamos el valor medio temporal de esta señal nos va a dar 0 y tiene sentido porque tanto el valor medio del seno como del coseno es 0. Entonces la señal compleja, que es la suma de las dos, va a ser 0. Igual esto verifíquenlo, hagan la cuenta. Lo mismo con la potencia. Si queremos calcular la potencia, sabemos que va a ser... tenemos que recurrir a la definición de potencia como vimos al comienzo de la presentación, donde acá lo que va es el módulo cuadrado de x de t, que es la suma del cuadrado de la parte real y la del cuadrado de la parte imaginaria. Si calculan esta integral, lo que van a ver es que esta potencia da 1. Y ahora lo que vamos a calcular es la función de autocorrelación. Que recordamos que este es el caso más sencillo para hacer el cálculo de la función de autocorrelación, porque es una señal periódica. Entonces, en primer lugar decimos, bueno, esta señal es periódica, dijimos de periodo 0,1, 1 sobre 10, como ponemos acá. Y directamente expresando este seno y coseno como las exponenciales complejas con la forma de Euler, fíjense que ya nos aparece directamente la representación en serie de Fourier. Ni siquiera tenemos que ponernos a calcular los coeficientes C. Lo que vemos ahí ya directamente por inspección es que el coeficiente que corresponde a k igual a 0, que sería una constante, no está. Así que el C0 es igual a 0 y tiene sentido porque este aparece cuando la señal tiene valor medio. Después, por otro lado, vemos los términos que tienen k igual a 1 y k igual a menos 1, son estos dos primeros. Así que C1 vemos que es igual a menos C menos 1, que es igual a 1 sobre 2j. Y por otro lado tenemos dos términos más que corresponden a k igual a 2. Fíjense, eso me estoy dando cuenta por qué es lo que tienen acá en el exponente, ¿no? Si hagan el trabajo ustedes de llevar eso a la forma del exponente que corresponde a la serie de Fourier y van a identificar cuál es cada uno de los términos. Entonces en este caso nos damos cuenta que S2 es igual a C menos 2, que es igual a J sobre 2. Bueno, y ahora que ya tenemos los coeficientes, directamente los introducimos en la expresión de la función de autocorrelación que habíamos dicho previamente. Fíjense que el módulo cuadrado de cualquiera de los coeficientes no nulos es un cuarto. Así que lo que vemos es que es un cuarto por cada una de estas exponenciales y lo que terminamos armando son dos cosenos que se suman. Coseno de 20 pi tau más coseno de 40 pi tau sobre 2. Si la graficamos vemos que tiene esta forma y acá podemos verificar todas las propiedades que habíamos anticipado. En primer lugar, si la vemos evaluada en 0, vemos que toma el valor 1, que coincide con el valor de potencia que habíamos calculado previamente. Por otro lado, lo que vemos es que este valor 1 es el máximo en 0, como vemos. Obviamente esta función de autocorrelación, al ser periódica, va repitiendo, pero lo que vemos es que para valores de tau distintos de 0 siempre toma valores menores o iguales a el valor en 0. Por otro lado vemos que tiene la simetría hermítica de la que hablábamos. Acá esta es una función de autocorrelación real, así que no importa la parte si está conjugado o no, pero vemos que claramente es una señal par. Y después también, por otro lado, lo que estamos verificando es que al ser la función de autocorrelación de una señal periódica, también es periódica y con el mismo periodo que esa señal. Bueno, y teniendo ahora ya la función de autocorrelación, podemos hacer el cálculo entonces de la densidad espectral de potencia. En este caso es cuestión de calcular la transformada de esta función. Y lo que obtenemos, bueno, ya sabemos calcular las transformadas de los cosenos, que va a ser delta de f más f0 más delta de f menos f0 sobre 2. Si hacen el cálculo, van a obtener esta expresión que tienen acá. Y si la graficamos, bueno, obviamente tiene esta forma y tiene sentido porque la señal es una superposición de dos tonos, uno en 10 Hz y otro en 20 Hz, y tiene todo el sentido que veamos una densidad espectral de potencia descrita por estas dos deltas. Y finalmente, como conclusión, también podemos ver que si integramos esta densidad espectral de potencia de menos infinito a infinito, el valor que obtenemos es 1, que es el valor de potencia que habíamos dicho, de la misma forma que si evaluábamos la función de autocorrelación en 0. Bueno, el ejercicio sigue con muchas señales para que ustedes les puedan calcular el valor medio, la potencia, la función de autocorrelación y la densidad espectral que corresponda.
y se van a ir enfrentando con distintos casos, tanto como para señales de energía como para señales de potencia. Pero con todas estas definiciones ya van a poder avanzar tranquilamente. Seguimos en la clase que viene.